Hola a todos y a todas. Damos continuidad al Congreso, dando paso a la ponencia plenaria. Es la única ponencia plenaria que va a haber en este Congreso. Para mí es un placer, un verdadero placer presentarles. Y cuando estaba reflexionando sobre la manera de presentarles, bueno, pues contándoles cómo se hace de manera habitual, lo que suelen hacer, creo que estaba por demás, porque son sobradamente conocidos, toda su trayectoria dentro de lo que es la compañía de teatro de personas sordas, con una larga trayectoria, ya que fue fundada dicha compañía en el año 1996. Gracias a esa larga trayectoria, fueron premiados con el premio de CNSE Juan Luis Marroquín en el año 2018. No es solamente lo que hacen, sino cómo lo hacen y por qué lo hacen. Eso es lo que más creo que nos interesa. Hay diferentes manifestaciones y expresiones artísticas en el mundo y en todas las sociedades, y el teatro es una de ellas. Es una forma de expresión más que se da en todas las sociedades y que sirve como elemento transmisor de nuestros conocimientos, formas de vida, valores culturales, que es patrimonio inmaterial cultural. La compañía El Grito, Gemma y Carlos son los que van a dar la ponencia y para mí es un placer presentarles y seguramente que vamos a deleitar con su intervención titulada Patrimonio Cultural y Teatro, en busca de la expresión y la libertad de ser. Cuando queráis, tenéis la palabra. Bueno, primero me gustaría decirles buenos días. Estamos muy agradecidos y teníamos muchas ganas de venir aquí a compartir esta ponencia con ustedes y hacerles partícipes de todo nuestro trabajo. A nosotros nos encanta, en nuestro mundo, que El Grito, nuestra compañía de teatro, quiere trasladar a nuestro mundo, pues todo el conocimiento, toda la experiencia que tenemos, es ir llenándolo poco a poco, nuestra experiencia, para que ustedes sean testigos del día a día de nuestro trabajo y informarles de cuál es el proceso que desarrollamos en esta labor. La lengua de signos, no sabemos exactamente cuál es el origen de la lengua de signos y en qué momento de la historia surge. En realidad no lo sabemos. Con el cuadro de la creación de Dios que pintó Miguel Ángel, con esas manos, no lo sabemos. Lo que sí estamos seguros es que en el momento que los humanos aparecieron sobre la faz de la Tierra, ya tenían necesidades comunicativas. Seguramente en la antigüedad había lengua de signos. En nuestra historia, todos ustedes saben que la evolución, ha sido en colegios privados, en instituciones donde se requería tener dinero para acceder a una educación de calidad. Gracias a eso, gracias a los colegios, a los centros educativos distribuidos por todas las regiones, gracias a todos esos colegios donde acudían los niños y las niñas sordas a comunicarse, gracias a eso comenzaron a surgir nuestros primeros bancos de signos. Surgió nuestra gramática. No sabemos qué tipo de formación tenían, si era una formación que dependía más del oralismo, qué metodología utilizaba el profesorado en esos centros educativos, pero lo que sí sabemos que gran parte de la educación era oralista, pero sí que se utilizaba la lengua de signos. En todos esos centros no sabemos si utilizaba la gramática y la estructura tal cual la conocemos hoy, pero a través del trabajo sí que lo conseguían. Los conocimientos que tenían eran muy flojos y les vamos a mostrar un ejemplo en el vídeo anterior. Me gustaría explicarles a todos ustedes la transmisión de este cuadro, que yo en principio no entendía, pero este tipo de pintura me gustaría explicarles lo que representa. Es una escalera que separa dos ámbitos y nada más. Eso es lo que transmitía este vídeo. Este trabajo, sí que se nota la influencia de la lengua castellana.
la dependencia que tiene de ella en la organización gramatical, la estructuración nos cuesta más. Es cierto que hasta este momento la lengua de signos en cuanto a formación no hemos tenido una formación equiparada a la lengua oral en cuanto a materias, asignaturas. No hemos tenido esta comparación, siempre nos ha influenciado más la lengua castellana y en lo que se ha centrado nuestra educación, y en la formación en las distintas materias ha sido más débil. Este es otro de los ejemplos. En esta época, en los colegios, en los centros educativos, los profesores insistían en una... A ver, estamos hablando de la influencia oralista, por supuesto. Siempre se ha intentado apartar la lengua de signos, entonces nos obligaban a hacer una lectura labial, y la sociedad en general en los colegios, bueno, pues es la metodología que se utilizaba. Era muy típico en vacaciones, en Navidad, bueno, pues cuando terminaba las clases y comenzaba el periodo vacacional, pues era muy típico que las familias hicieran una breve presentación, pero no se podía hacer en lengua de signos, entonces nos teníamos que esforzar por el oralismo. Por eso veis la fotografía con el micrófono. En esta fotografía sí que se nos obligaba a hablar, pero bueno, estando delante de tanta gente y nosotros pues sintiéndonos sin identidad. En esa época es lo que se solía hacer. Así que, en fin, ya estáis viendo en estas otras fotografías que en aquella época las funciones de teatro, las representaciones teatrales, el funcionamiento que tenían, bueno, se fueron extendiendo gracias a nuestro presidente Félix Pinedo. Sí que empezaron a surgir expresiones artísticas, pero con una lengua de signos, a ver, con una influencia clara de la sociedad, de la cultura general de aquella época. Las personas lo tomaban como modelo, las personas sordas, y a partir de ahí, bueno, pues adaptaban esa lengua de signos, pero de una manera más oralista, siguiendo la estructuración de la lengua castellana y no centrándose en la lengua oral, en la lengua de signos, perdón. Siempre había una imperación de la lengua oral en todos los ámbitos. Ángel Rojo, que fue un gran director y bueno, trabajó en este ámbito, vamos a ver el trabajo que él hacía. Un poco antes. Bien, como ya pueden ver, esta película está rodada en 8 milímetros, es un trozo, y bueno, pues se nota la dependencia oralista que utilizaba la lengua de signos. Esto procede del año 1960, más o menos, de esa época, y en esa época a la gente le encantaba ver películas, pero en cuanto a la experiencia teatral vamos a ver un ejemplo. Fíjense que hasta en el teatro se veía esa dependencia. No solamente, bueno, pues a través de los libros, el baile, la música o el teléfono. No. Nosotros teníamos esa mentalidad de seguir los patrones y las directrices de la lengua oral. Entonces, bueno, pues ustedes lo han visto en estos vídeos, pues cómo actuaba con el teléfono, haciendo una imitación de lo que sería una lengua oral hablada. Y bueno, nos influenciaba bastante. En la época de Félix Pinedo, bueno, cuando él ejerció su presidencia durante todos esos años, él tenía mucha ilusión en impulsar
surgieron bastantes obras de teatro adaptadas, muchas películas, pero bueno, teníamos el hándicap de que la lengua de signos era muy parecida en todas y cada una de ellas. Entonces Félix insistió mucho que no tendríamos que depender de la lengua oral, de la lengua castellana, debíamos dar valor a nuestra lengua, y a partir de ese momento, pues se empezó a trabajar en este aspecto, se empezó a impulsar muchas actividades, empezaron a surgir pantomima, grupos de teatro, festivales de poesía y canción, pero bueno, casi todos dependían, como decía, de la lengua castellana. Pues se seguía una base rítmica y estábamos muy influenciados en ese aspecto. Nosotros en esa época éramos bastante inocentes, sí que ya llevábamos años, cuidando, intentando evitar esta tendencia, pero bueno, en una de las presentaciones que van a ver ahora es un trocito. Bueno, ya han podido comprobar en este trocito de vídeo que hemos visto la forma de actuación. Están utilizando un sistema bimodal y bueno, pues se ve una conversación muy pausada. Está diciendo: yo tengo dinero, yo soy el rey, y usa conectores, cosas que en nuestra gramática no utilizamos. En esa época no lo sabíamos, no sabíamos el uso que darle a la representación teatral. Sí que es cierto que la iluminación, el decorado era muy bonito, sí que utilizamos un maquillaje y un vestuario, pero en realidad nuestra lengua de signos, nuestra manera de expresar en teatro, bueno, pues pasaba desapercibida entre tanto ornamento, por así decirlo. Bueno, como decían, está bien, vale, pues tampoco nos preocupábamos mucho más. Había más ejemplos, no teníamos subtitulado ni sobre todo subtitulado en las obras de teatro. En realidad, la persona sorda que veía esas obras no sabemos si disfrutaba o no, o si sentía en placer. Al verlas, sí que es cierto que, bueno, pues era un momento de distracción. La proyección era la correcta, la proyección que se quería dar de la obra de teatro, pero era muy confusa. Entonces rompía todos nuestros esquemas y lo que quisimos nosotros es renovar el arte teatral y trasladarlo a nuestra cultura. Eso se produjo, bueno, pues en el año 1992, que fue cuando se rompieron todas esas barreras que existían. A partir de ahí empezó a imperar nuestra identidad para que todas las personas sordas, bueno, en realidad porque todos estábamos sufriendo, en realidad estábamos atados a una lengua que no era la nuestra. No nos sentíamos partícipes, nuestra identidad se veía mermada. Entonces, gracias a todo eso y a este congreso que se ejercitó en este año, conseguimos llenarnos de la fuerza que necesitábamos para, a partir de ese momento, en 2 o 3 años, bueno, pues apagar el interruptor que nos ataba a la lengua castellana y a partir de ahí trabajar en equipo, pues a través de la formación, en conferencias o de las distintas materias que nos iban enseñando e instruyendo. A partir de ahí fuimos creando nuestra propia cultura teatral y la fuimos afianzando. A partir de ese año, de 1992, cambió todo, lo van a ver ahora.
Nuestra compañía de teatro, El Grito, en realidad las personas que la formamos somos testigos de todo este proceso. Hemos vivido todas esas etapas, la etapa oralista, la etapa que nos ataba a la lengua castellana. No hace falta que nos la cuente nadie porque nosotros la hemos vivido en nuestra propia persona y tenemos clara cuál es nuestra identidad. Entonces trabajamos siempre en la línea de conseguir nuestro objetivo, que era embellecer el arte teatral con nuestra lengua. Pero nuestra compañía de teatro El Grito no ha tenido solamente ese objetivo. Al igual que la lengua castellana, hay muchas obras y, bueno, de carácter con fama mundial. Nosotros queríamos centrarnos también en que nuestra compañía, aparte de la iluminación, de la decoración y de toda la parafernalia que lleva el representar una obra de teatro, queríamos aportar calidad en la representación y en el idioma en que está representada la lengua de signos. La referencia artística que tiene nuestra compañía de teatro a lo largo del mundo de las artes, bueno, pues nos ha ido influyendo, hemos ido almacenando cantidad de conocimientos de las distintas áreas, de los distintos ámbitos, pero nuestro objetivo principal es defender la lengua de signos. Como ha dicho Concha, nuestro objetivo es primordial. Nuestra compañía de teatro es la encargada, bueno, pues de embellecer esta lengua, de darla valor, de ponerla en conocimiento de la gente. Y bueno, pues ahora nuestro compañero Carlos le va a presentar, yo le paso mi bola del mundo que queremos que esté llena de conocimiento para traspasarla a las distintas generaciones, y él, bueno, se va a hacer cargo en este momento de trasladarles a todos ustedes. Tú le explicas, ¿verdad, Carlos? Bueno, a ver, esta bola que tenemos aquí es este mundo pesado, pero bueno, a mí me gustaría que este patrimonio cultural, que para nosotros es tan importante, me gustaría agradecer pues todo este movimiento, esta lucha, esta demostración que queremos hacer de que durante tantos años ha estado en conservación y la hemos cuidado. Quiero que hoy sea la representación final de que finalmente lo hemos conseguido. Cuando la lengua fue aprobada, eso fue una ventaja para todos. Entonces, antes Gemma os ha comentado, bueno, sobre todos estos temas que hemos estado hablando, de la evolución, de la representación teatral como patrimonio cultural nuestro. Ahora a mí sí que me gustaría añadir, bueno, pues las expresiones artísticas que utilizamos a la hora de representar obras en lengua de signos. Todas las inclusiones que hacemos, nuestros objetivos, me gustaría incluirlos como patrimonio cultural para que se afianzaran dentro de lo que es el arte de expresar en lengua de signos en el ámbito teatral. Voy a trabajar en dos caminos, en dos vías, las expresiones artísticas en lengua de signos y las expresiones artísticas en sí. Bueno, la fidelidad en la ejecución. En primer lugar, nuestras obras de teatro, cuando otorgamos los papeles que va a representar cada uno, es obvio que tenemos que tener una fidelidad en la ejecución. Nuestro objetivo es que el público, los asistentes, que más o menos es de unas 300 o 350 personas como máximo, bueno, pues depende de la sala, claro, en la que se vaya a representar. Pues nuestro objetivo es que todo el público, sobre todo los que están ubicados al final de la sala, puedan disfrutar la obra también, la puedan ver bien, tengan una imagen clara de los actores, porque hay dos cosas muy importantes. En primer lugar, los signos en sí, y en segundo lugar, el espacio que se está utilizando. En cuanto a la ejecución de signos, tenemos que hablar de los parámetros, y dentro de los parámetros de todas y cada una de las categorías que hay, vamos a hablar del movimiento, porque es muy importante. No tienen que ser ni movimientos cortos ni movimientos excesivamente largos. Los movimientos tienen que ser los justos dentro del espacio y de una forma clara, para que la persona que lo está viendo lo entienda. Y en segundo lugar, el espacio que utilizamos, ese espacio, bueno, dentro del espacio, nuestro espacio asignado, a la hora de ejecutar dos signos que se realizan en una misma zona del espacio, pues intentaremos que estén un poquito más separados para aclararlos. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo voy a utilizar la zona de mi cabeza
para ejecutar estos signos y este espacio de sí, sí o no. Cuando yo hago el signo de sí o no, estoy haciendo dos signos en el mismo espacio. Pues en teatro lo aclararíamos, lo haríamos de una forma más clara, separándolos un poco. Sí, o como antes le decía, a la hora del movimiento, lo más importante es aclararlos. Sí, sí o no. Los vamos a abrir un poquito para que queden más claros. Tenemos que tener en cuenta que estamos de cara al público, pero no solamente acaba ahí el uso del espacio, también tenemos que aplicar la emoción a la hora de signar cuando estamos realizando una representación teatral. La emoción muchas veces, la mayoría de las veces, va en concordancia con nuestro cuerpo. Normalmente cuando vamos por la calle y hablamos con una persona sorda acerca de una situación que hemos vivido de enfado, pues nos solemos acelerar y nuestro cuerpo va en concordancia con lo que estamos signando. Es igual que la lengua oral. Cuando tú estás enfadado tiendes a hablar de una forma más rápida. En este caso tenemos que separar, tenemos que tener conciencia de que, aunque nuestro papel nos toque representar una situación de enfado, nuestras manos podemos transmitir ese enfado de una forma más enérgica a través del movimiento, pero tenemos que tener una entonación más calmada para que se facilite la comprensión. Este aclaramiento y esta fidelidad tienen que estar muy claras, tienen que saberse. Cuando hablamos de corpus, de la recopilación, de lengua de signos en este caso, nuestra labor sí que ha sido recopilar. Cuando realizamos una obra del siglo XIX o del siglo XX, estamos realizando una acción del pasado, pues adecuamos el vestuario a ese tipo de obra. Pues cogemos la ropa del abuelo, o cada uno, a la hora de la elaboración del vestuario alquilamos trajes. El decorado hay que adaptarlo también a esa época, con mobiliario y demás, pero en cuanto a la lengua de signos parece que queda un poco atrás. Pues nosotros trabajamos, y fue gracias a Félix y a Juan Luis Marroquín, pues gracias a ellos, que crearon diccionarios en esa época, podemos hacer una recopilación de signos antiguos que aprovechamos para incluirlos en nuestra obra de teatro. Así va todo en concordancia, todo queda en perfecta armonía, decorado, vestuario y lengua de signos. Pero no solamente nos basamos en el uso de los diccionarios para hacer recopilación de signos antiguos, también hacemos un trabajo de campo preguntando a nuestras personas mayores, yendo a las asociaciones, a la gente que aún vive, y gracias a ellos, y a los diccionarios, por supuesto, hacemos recopilación de signos antiguos para ejecutarlos en nuestras obras, que lo que hace es embellecer. Y normalmente este trabajo no se suele hacer. Nosotros sí que nos movemos buscando en diccionarios de creación de Félix Pinedo, de Juan Luis Marroquín, y utilizamos signos actuales que utilizamos hoy en día, más signos que se utilizaban en esa época. Todo eso hace embellecer nuestra obra de teatro. Nuestro equipo de investigación nos da la facilidad de representar nuestras obras, que en esa época no sabemos exactamente cómo se signaban, pero sí de incluirlos, y eso es muy positivo. Imagínense que nuestras obras de teatro fueran de la época de los romanos y se hablaran en latín. Quizá en esa época, en la época de los romanos, no tenemos ninguna referencia, no tendríamos ninguna base de datos a la que acceder para recopilar signos, y anterior a ellos tampoco. Entonces, imagínense que nuestras representaciones de aquella época, de la época romana y en latín, que tendríamos que hacer una de ellas, pues no tendríamos recursos. En cambio, del siglo XIX, siglo XX, sí que tenemos signos. No sabemos qué estructuración utilizaban en esa época y no la utilizamos, entonces utilizamos nuestra estructuración gramatical de hoy en día, pero con signos antiguos. En cuanto a la creación de signos nuevos, nuestras obras de teatro, la representación no solamente... no hemos hecho ninguna representación acerca del futuro, de un tiempo futuro. Por ejemplo, la obra El Tragaluz, que muchos de ustedes habrán visto, trataba sobre un flashback al pasado y una visión de futuro, y en esa obra sí que intentábamos hablar un poco de lo que sería el futuro. Pero no hay no existe una lengua de signos del futuro, no sabemos cómo será. Tenemos que utilizar nuestra lengua de signos actual y con la misma estructuración gramatical, con la misma lingüística, pero aportando una rigidez, una falta de expresión en la cara, como si fuéramos robots, por así decirlo,
Y en cuanto a la creación de signos nuevos, bueno, pues se elaboran en ese ámbito, utilizando la lengua de signos y intentando provocar un impacto en la sociedad para que luego sirva como referencia. Por ejemplo, este signo que es inventado no existe, pues si lo ejecutamos en cualquier obra de teatro, pues seguramente que luego la gente que ha asistido como público lo coja para ellos y empiecen a difundirlo como parte de su cultura. Para nosotros es una labor bastante importante. Ven, la ejecución del signo en sí, en un futuro careceríamos de expresividad, pero bueno, es atractivo, es un aditivo más. A la hora de traducir nuestras obras de teatro, en primer lugar hacemos la adaptación del texto, un texto traducido de la lengua castellana adaptado a la lengua de signos. El proceso de adaptación, bueno, pues es trasladar a nuestro idioma, a nuestra identidad. Lo que pasa es que siempre nos falta información y nos vemos en la obligación de ampliar contenidos, pero siendo fieles al texto original, conservando esa fidelidad. Lo único debemos aclarar, debemos ampliar para facilitar la comprensión del mensaje que se está intentando transmitir. Este es un ejemplo, lo van a ver ahora. Bueno, ya han visto, el vídeo es muy breve y trata sobre el ruido del silencio. El ruido del silencio en sí, a ver, es comprensible, se puede llegar a comprender, pero en realidad muchas personas no lo entienden y tenemos que hacer una aclaración. Vamos a dar paso al otro vídeo. Bien, cambiando de tema, en cuanto a expresiones de lengua de signos, vamos a pasar a las expresiones artísticas que utilizamos en nuestro trabajo en la compañía de teatro. Normalmente cuando seguimos un guión teatral vamos viendo todas las situaciones, los diferentes contextos, la intencionalidad que el autor ha puesto, los dobles sentidos. Entonces todo eso intentamos trasladarlo a nuestra obra, toda esa intencionalidad, ese doble sentido. Intentamos que refleje y que sea fiel a la obra, pero en nuestra compañía queremos siempre, bueno, pues hacerla más atractiva de cara al público. Metemos elementos nuevos en cuanto a expresiones artísticas se refiere, en el uso del espacio, por ejemplo, en el cambio de papel de rol, en las expresiones faciales y corporales. Todo eso, bueno, pues llevándolo al ámbito de la lengua de signos. Siempre utilizamos, bueno, vamos a separarlo por secciones para que sea más fácil de comprender, y nuestro grupo de trabajo lo que hace es diferenciar cada una de las áreas y embellecerlas de forma separada. Vamos a verlo. En el caso de las frases hechas o de los refranes o expresiones coloquiales que utiliza la lengua castellana, a la hora de trasladarlas a la lengua de signos, bueno, pueden quedar a lo mejor un poco incompletas y eso dificulta su comprensión, por lo que a la hora de adaptarlas pues tenemos que ampliar conocimiento. No hay ningún elemento atractivo que nos una con la lengua castellana, porque la lengua castellana suelen ser frases que sí que tienen un gancho especial y que atraen a la gente, pero en nuestro idioma, en nuestra lengua no lo hay. Entonces nuestra preocupación y nuestro trabajo de equipo es integrar o otorgar esos elementos que poseen en la lengua oral a la lengua de signos para hacerla más atractiva. Bueno, tenemos dos ejemplos. Uno está asignado de una forma más estética y más atractiva, y el otro es un cambio de rol para que vean los dos vídeos y puedan diferenciar entre ellos. Normalmente el proceso de adaptación, bueno, van a ver claramente cuál de ellos es más atractivo y cuál no.
en ese primer vídeo, la frase hecha rayos y truenos, normalmente, bueno, pues es cuando pues varias personas están alborotadas y empiezan a discutir. A la hora de trasladarla a nuestro idioma, a nuestra lengua de signos, bueno, pues vamos a ver los cambios en este otro vídeo. Bueno, ya han podido comprobar la diferencia de rayos y truenos. Tiene el significado de alboroto, de jaleo, entonces de discusión. Nosotros lo hacemos más atractivo poniendo intensidad a la hora de signar y bueno, pues haciendo esa aclaración lo presentamos de una forma más atractiva. En cuanto al rol, van a ver este vídeo. En las frases hechas ya decíamos que, bueno, el vídeo dice que tú no estás bien de la cabeza, a ti te pasa algo. Entonces, a la hora de trasladarlo y de hacerlo más atractivo, normalmente no podemos hacer que trasladar el sujeto a una regadera. Entonces, nosotros en lengua de signos sí lo podemos hacer, buscando la estética, la forma de hacerlo, diciendo que está loco como una regadera, pero representándolo también. Vamos a ver la forma en la que lo hacemos para que se hagan una idea. En muchas ocasiones, bueno, este signo significa 2 en 1, cuando trabajamos con un texto, con un guión y lo adaptamos a la lengua de signos, muchas veces nos vemos en la obligación de, bueno, 2 signos que son muy parecidos o que quieren significar una misma cosa, los hacemos de una vez. O sea, metemos 2 signos en uno. No se trata de economizar a la hora de la producción signada, o porque queramos que nuestra obra de teatro dure menos tiempo a la hora de ser representada. Es un tema más estético, de hacerla más molona, por así decirlo, y también, bueno, en este caso sí que economizaríamos a la hora de representar, pero no es nuestro objetivo principal. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, ya ven que son signos muy sencillos, limpieza profunda. Pues ahora vamos a intentar que esos 2 signos hacerlos en uno para conseguir ese atractivo. Como han podido observar, al cambiar 2 signos y ponerlos solamente en uno, estamos ganando en expresividad. Hemos incluido la intensidad en el signo, ejecutándolo a lo largo de nuestro cuerpo, y lo hacemos más atractivo visualmente. En cuanto al espacio que utilizamos signado a la hora de representar, nosotros utilizamos los elementos espaciales. Todos esos signos que son producidos en un espacio los podemos recopilar y ejecutarlos en cualquier momento de la obra para hacerla más atractiva, más interesante de cara al público que nos está viendo. Y en un segundo lugar, bueno, pues podemos utilizar un espacio signado normal. Con todos estos contenidos vamos a ver unos ejemplos, uno de espacio signado normal y otro de espacio aprovechado, como suelo llamarlo. Nuestro equipo de trabajo ha conseguido, bueno, dotar al área espacial signada con distintas perspectivas, siempre mirando desde un punto de vista más artístico y más interesante. En este caso, como les decía, el discurso geométrico hace un uso del espacio
de una manera más ordenada y vamos a ver esta otra situación adaptada. El discurso geométrico, bueno, utiliza el espacio en una forma curva, en este caso. Bueno, se pueden utilizar distintas formas geométricas a la hora de asignar en el espacio para hacerlas más interesantes visualmente hablando, en forma de arco, en un plano, en diagonal, en horizontal. Es igual. Esto es un ejemplo. ¿Cómo podemos utilizar? Miren, si yo hago una expresión, un canto al mundo, una llamada al mundo, lo puedo hacer de forma circular. Queda mucho más interesante utilizando la forma geométrica, direccionalizando el movimiento, haciéndolo más geométrico también en este caso. Y en cuanto al discurso artístico, vamos a ver este pequeño vídeo. Vamos a ver el siguiente para que vean la diferencia entre uno y otro. La primera ejecución en lengua de signos era una forma normal, utilizando el espacio normal, pero dentro del discurso artístico lo elevamos a nuestra cabeza y, bueno, pues cualquier pregunta que me hagas yo la voy a saber responder porque tengo todo el conocimiento aquí. Trasladamos todo ese movimiento de una forma más artística. En el caso de la corporalidad, de los movimientos corporales, bueno, no hay nada establecido. Vamos a utilizar una forma diferente. Nuestro equipo siempre ha intentado buscar la belleza en el movimiento. A la hora de signar, pues en un momento en el que estamos signando, yo quiero que mi comportamiento se vea reflejado y mi lengua de signos se vea reflejado en mi cuerpo a través del movimiento. Vamos a ver un ejemplo. Nuestros signos corporales, en primer lugar, por ejemplo, podemos asumir signos y representarlos con el cuerpo. Por ejemplo, el signo de confesar no hace falta ejecutarlo porque yo directamente lo puedo representar con mi acción, haciendo la acción con mi comportamiento de imitar una confesión. Entonces, yo cualquier signo lo puedo representar con mi cuerpo y obvio ese signo, no hace falta ejecutarlo. En cuanto a las metáforas, normalmente en lengua de signos sí que utilizamos bastantes metáforas, pero también las podemos asumir con nuestra interpretación, con nuestra actuación. Un ejemplo es a través del movimiento del signo. Con la ironía, en nuestra obra Signos encadenados hay un momento, yo no sé si ustedes la habrán visto, habrán tenido oportunidad o no, hay un momento en el que interactúo con mi compañera, es un momento de una situación de tensión, de odio, como una guerra, una lucha de espadas. Pues igual, nosotros utilizamos las manos con acusaciones cruzadas como si se tratara de una batalla de espadas, de una lucha. Y en cuanto a la perspectiva, bueno, tenemos que diferenciar que nuestros sentimientos, ya sean positivos o negativos, bueno, pues lo podemos ejecutar también interiorizándolo. No hace falta hacer el signo negativo, no. Con el movimiento hacia atrás, este movimiento significa, si yo me quedo parado en el mismo sitio, bueno, pues le estamos quitando intensidad. Podemos hacer un juego de perspectivas, yendo un poco hacia atrás para denotar intensidad, o ir hacia adelante para denotar más fuerza. A través de la perspectiva y del movimiento hacia adelante o hacia atrás podemos conseguir más fuerza o menos dependiendo de lo que queramos representar. Y los signos. A ver, este tema es bastante difícil de conseguir, pero sí se puede lograr. Necesitamos, bueno, sobre todo en textos que son diálogos, en la adaptación a la lengua de signos, este tipo de diálogos se hacen más espaciados y intentamos que la configuración, en muchos casos, la configuración de un signante y de otro
Si en algún momento coinciden, el tipo de configuración utilizada en las manos, les voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo estoy haciendo un diálogo y luego le toca el turno a la siguiente persona o al siguiente actor y está utilizando la misma configuración que yo, pues ambos podemos dotar de un elemento artístico a esa situación. Aquí tienen un ejemplo en el ámbito poético, en la poesía. Les voy a hacer un breve ejemplo. Nosotros no nos queremos bien, nos queremos normal. Estos signos los podría hacer así. No, en realidad, a ver, hacerlos de una forma más atractiva para que lo vea la gente. Ya han visto, nosotros nos queremos mal, estamos utilizando el signo de querer, hemos hecho una variación, normalmente este signo no se utiliza porque no es correcto en la ejecución, pero bueno, queda más estético y más visual, teatralmente hablando. El enlazado, antes le comentaba que intentamos aprovechar situaciones en las que utilizamos la misma configuración, van a ver un ejemplo. Bueno, pues ahora esa sería la ejecución normal de signos y ahora vamos a ver el enlazado. Bien. Los roles, cuando empezamos a leer un guión que tiene pocos diálogos o un texto, cuando el texto tiene más diálogos sí que podemos hacer un cambio de rol más fácilmente, pero si son diálogos muy cortos, no. En este caso, lo que tratamos de hacer en teatro normalmente pues no es como en la sociedad, en la vida cotidiana, que sí que utilizamos el cambio de rol más habitualmente. En teatro no se utiliza tanto. El cambio de rol no se suele utilizar. Utilizamos otras metodologías, otras formas, y les voy a presentar 3 ejemplos. Por ejemplo, en el caso de hacer un papel de rol en persona, utilizaríamos un traslado de nuestra personalidad. En cuanto a la representación teatral, en el uso del espacio siempre, por ejemplo, si estoy muy disgustado, tendemos a hacer los signos de manera muy pequeña, pero el público en este caso no nos ve de una manera clara. Si yo desdoblo mi personalidad y represento el papel como si lo hiciera otra persona, imagino que estoy dialogando, entonces al trasladar ese diálogo a la otra persona, estoy abriendo el espacio. En primer lugar. En segundo lugar, lo podemos trasladar a objetos, podemos personalizar objetos. Por ejemplo, trasladar mi carácter a cualquier objeto que tenga alrededor. Y lo podemos hacer por partes. Por ejemplo, en la obra Signos encadenados utilizábamos una mesa que nos servía como cara. Unos vasos hacían la función de ojos. Y bueno, pues dentro de ese contexto, nosotros trasladábamos nuestra cara a la mesa y nos proporcionaba toda la información que necesitábamos. Por ejemplo, esta botella. Yo se la doy a alguien para que beba y cuando ya han bebido me la devuelven y hago, ¿te gusta? Estoy ejecutando el signo en la botella, pues te vas a morir. Entonces la persona que ha bebido entiende que dentro de la botella puede haber algún tipo de veneno. Estoy personalizando un objeto y trasladándole mi carácter para transmitir una información. Por otra parte, normalmente el sujeto, cuando lleva la voz dominante, lo puede trasladar a cualquier otro objeto, a cualquier otra... Sí, ahora traslado la personalidad a la botella, mi personalidad. Tú estás loca, o eres una mentirosa, o... ¿Qué quieres? Todos estos signos los estoy ejecutando en la botella
pero he trasladado la personalidad. No soy yo el sujeto que emite el mensaje, sino la botella. Nuestro equipo, en el proceso de investigación, siempre analiza todas las posibilidades a la hora de hacerlo más estético, visualmente, siempre pensando en que el público asistente disfrute más. Las representaciones simultáneas, bueno, hay que saber muy bien el contexto en el que se producen y, bueno, normalmente son frases completas que tratan sobre una situación, pero pueden ser entre varios sujetos, entre dos sujetos en este caso. Un sujeto está hablando de una situación y otro sujeto está hablando de otra situación. En la segunda situación pueden intervenir, a ver, si yo estoy representando una situación, me podría poner de acuerdo para hacerla que sea simultánea y vayan en paralelo a la acción que está representando el sujeto número 2. En este caso coinciden en el tiempo, bueno, hay un leve retardo, pero son simultáneas en el tiempo. Vamos a ver un ejemplo. Ahí lo han visto, yo estaba asignando de una forma normal y ahora vamos a ver la simultaneidad. Bueno, pues este paralelismo lo hacemos a través del movimiento, de la ubicación espacial, utilizando el entorno para conseguir esa simultaneidad. No hace falta seguir este elemento comunicativo, sino que pueden ir en paralelo. Y en cuanto a la situación 2, en el momento que hablan dos sujetos y hay un intercambio de comunicación, vamos a ver el paralelismo, la simultaneidad. Pues como decía, si me preguntas yo te voy a responder. Todos estos movimientos los hago al mismo tiempo para conseguirla. Hay muchos puntos en el ámbito artístico que deberían ser tratados. Se pueden ir seleccionando, se pueden ir conexionando para facilitar la expresión artística y hacerla más bella, para que la gente que está percibiendo, que está viendo esa obra de teatro, bueno, pues pueda disfrutar más. Muchas veces esas expresiones, esas ideas que trabajamos en nuestra compañía de teatro, esas expresiones artísticas, las trabajamos pues con ese objetivo, de dar libertad a la gente y de que luego las puedan expresar, para hacerla más bella, más interesante, más atractiva, y no solo para eso, sino también para favorecer el arte. Se puede hacer en cuentos, en poesía, no solamente en el ámbito teatral, la pueden utilizar en el ámbito educativo, ir utilizando signos que llamen la atención de la gente para hacerla en charlas, en conferencias, en ponencias, para hacerla más atractiva, como decía, y más bella, en blogs, en cualquier tipo de red social. Cualquier persona puede utilizar y puede embellecer nuestra bonita lengua gracias a estos recursos. Eso nos va a aportar bueno, pues belleza, sobre todo, y calidad. Bueno, pues antes he recibido de Gemma este mundo que tenía poco conocimiento, nuestro mundo en realidad, y con esta ponencia me temo que con todo este conocimiento que les he transmitido creo que yo solo no voy a poder con él. Y aunque me ayudara Gemma, yo creo que tampoco podría, necesitaría la ayuda de todos ustedes para que todo este conocimiento, todo este que aquí en el Centro de Normalización de la Lengua de Signos lo podamos guardar como un tesoro y que sea muy válido para futuras generaciones. Muchas gracias. Bravo, bravo a los dos. Sabemos que el teatro, como cualquier otra manifestación artística, no solamente es dar espectáculo al público que observa, es mucho más. El teatro
tiene un papel fundamental en la sociedad y en la cultura. Lengua y cultura se deben salvaguardar, porque el teatro es no solo una transmisión, sino que también aporta conocimientos de formas de vida, aspectos culturales, y eso hace que de alguna manera tanto a las personas como a la lengua como a la cultura les dé fuerza y empodere a todos los que la disfrutan. Quiero darle las gracias no solamente a Carlos y a Gemma, sino también a otros compañeros de la Compañía del Grito que están aquí por su entusiasmo y la transmisión de la información que nos ha dado, teniendo presente la importancia de trabajar para salvaguardar nuestra lengua y animaros a que continuéis trabajando en pro de nuestro patrimonio cultural tan valioso que tenemos. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias.